Comenzaremos el estudio de esta bella tarde con la obra que estamos, con la siguiente evocación que tenemos. En Yekaterinov nació un lucero, su bello nombre es, oh hiperbórea celestial deificada, oh epimetea encadenada liberada, oh laza nocturna sublimada, oh etérica sárpica botánica, oh nova diosa coronada, oh alción resplandeciente manifestado. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. La orden prevalecerá. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí. Qué bella invocación de nuestra querida Elena Petrovna. Y ahora nos quedamos en su obra por las grutas y selvas del Indostán. ¡Qué obra! Muy excelsa y excelente. Estamos en la introducción que hizo el señor Mario Rosso de Luna acerca de esta importante obra. Y nos quedamos en eso del doctor Marqués. En fin, alega otra porción de datos, tales como el de la naturaleza de los cometas. ¿Cuál es esa naturaleza? Antes eran soles que explotaron y anduvieron vagabundeando por miles de millones de años por el espacio, consiguiendo, atrayendo más materia. Los cometas, que un día se detendrán y se formarán un sol o otro planeta. La condición verdadera del par conjugado de la luna con la tierra. ¿Qué conjugación luna-tierra? La universalidad de la ley de vibración, todo vibra. Y del paralelismo entre la forma, el color, la nota y el número. Hay una gran analogía entre la forma, el color, la nota musical y el número. Todo se corresponde. La nota fa de la naturaleza que da nuestra tierra es la nota fa, etc. Sostenida en diversos pasajes de Isis y la doctrina secreta que luego han venido a ser corroborados. Ahora por Sir Norman Loiker respecto a los primeros cometas. Ahora por W. Line respecto a la luna. Ahora, en fin, por Matt McCurry, Madame Wax Hughes, Blair, Howard, Swan, Rocco Batania, Miot Brock, Alberson y otros varios. A estas comprobaciones podríamos agregar, entre otras, la que envuelve el estudio matemático de nuestro acerca de los códices mayas, de los libros de Chichen Balam, que salvaron de la destrucción de las bestias católicas. Estudio matemático de esos códigos, la revelación anticipada del radio y la radioactividad y la perfecta profecía acerca de la terrible guerra mundial que a todos nos aterra y nos arruina. Qué profecía de esa terrible tercera guerra mundial que a todos nos aterra y nos arruina. Y consagrado ya nuestro modesto homenaje previo a la personalidad y a la memoria de la gran maestra, cuya preciosa novelita de viajes vamos a comentar, novelita de viajes entre comillas. Los lectores hispanoamericanos agradecerán sin duda que respecto de este particular de nuestros comentarios hagamos un poco de historia. Lo que dice él, que los lectores que hablan español, sin duda que agradecerán respecto de este particular de nuestros comentarios. Hagamos un poco de historia. Cuando línea tras línea saboreamos en 1909 la versión francesa de la obra inglesa del coronel Henry Steele Olcott, All the Irish Live, hojas de un viejo diario, hoy la historia auténtica de la sociedad teosófica, hubo un momento en que si hubiésemos conservado el menor resto de positivismo universitario por nuestras carreras, habríamos arrojado lejos aquellos 3 tomos y considerando al nobilísimo coronel como el orate más grande en el mundo que ha habido. Lo que dice Mario Rosso de Luna, que saboreó esa obra en la edición francesa de 1909, All the Irish. Hubo un momento en que hubiésemos conservado el menor resto de positivismo universitario, que es como le estaban lavando el cerebro a la gente con ese positivismo de esa bestia de Comte Augusto. Si no hemos conservado ese positivismo universitario por nuestras carreras, porque esa obra, bueno, habla muchas verdades, como se conoció con Elena,
Habríamos arrojado lejos aquellos 3 tomos y considerando al nobilísimo coronel como el orate más grande en el mundo que ha habido, como en efecto admitir habría dicho conmigo el lector menos positivista ante aquellos 3 libros, la aplastante tranquilidad con que este hombre de bien nos habla casi sin comentarios y como la cosa más natural del mundo, de una quinta encantada al lado mismo de Bombay, una quinta encantada, una mansión que no se miraba, al lado mismo de Bombay, mansión que nadie en Bombay conoce y que nadie puede visitar tampoco, merced a la inevitable malla o el velo ilusión inóptica que lo cubre, que lo protege. Solo los que son puros lo pueden ver, que al llegar cualquier mortal a ella cae inevitablemente sobre sus sentidos. ¿Cómo admitir la realidad de aquel viejo maestro de escuela que, llevado de la mano de un verdadero ladino, discípulo suyo, en el caso de Damodharma lo va a cantar, visita el mundo subterráneo de los Jinas, mundo en que el pobrete contempla campos, ciudades, comercios, iglesias de gentes que no son humanas en el sentido de ser invisibles y en otros sí lo son en muchas otras cosas? ¿Cómo admitir esa realidad de aquel viejo maestro de escuela que, llevado de la mano por un verdadero ladino discípulo suyo, visita el mundo subterráneo de las sombras, el Hades, el infierno, el Tártaro? Visita el mundo subterráneo de los Jinas, mundo en el que el pobrete contempla campos, ciudades, comercios, iglesias también de gente que no son humanas en el sentido de ser invisibles y otros sí lo son en muchas otras cosas. ¿Cómo, en fin, admitir la efectividad palmaria de una vaca de 5 patas? Una vaca de 5 patas. Que Olcott dice haber visto de unos seres como HPV y otros ocultistas que juegan constantemente en las páginas de dicha historia. Vio una vaca de 5 patas, auténtica de la sociedad, peor tratada de las que hoy existen, provocando a voluntad tempestades, aporte de 1000 clases sin necesidad de recurrir a las tan discutidas prácticas mediunísticas, fantasmas de otras 1000 especies que dejan entre las manos del coronel pruebas tangibles y efectivas de su visita de esos fantasmas, y centenares de otros hechos estupendos como saltan doquiera de las páginas de dicho libro, All the Iris. La cosa, como se ve, era grave y el problema complejísimo. Muchos en nuestro lugar, para no ser tratados de ilusos, habrían tirado por la línea de menor resistencia, es decir, por calificar al iluso autor, al coronel Olcott, antes de uno ser calificado así, que es lo que suelen tanto el vulgo necio como el vulgo científico, con todo cuanto choca con nuestros prejuicios, ya que hartos recientes están los casos de Cristóbal Colón, Daguerre con el retrato de Fulton, de Stephenson y de tantos otros revolucionarios e innovadores, para que no se nos diga que exageramos en nuestro pesimismo. Decían que Colón estaba loco, como iba a dar la gran vuelta al mundo, si había abismos en los océanos donde se caía al espacio infinito, o al daguerrotipo, la fotografía de Daguerre o de Fulton, Stephenson y tantos otros. Recordando, sin embargo, el bendito Hoyni Soil Qui Mal Pense de la Jarretiera, nos decidimos a meditar hondamente sobre tan increíbles particulares y otros más del repetido libro antes de admitirlos ni de rechazarlos, como debe hacer siempre toda sana crítica. El resultado de nuestra labor ha sido y seguirá siendo, aún siéndolo, los diversos tomos de nuestra biblioteca de las maravillas de Rosso de Luna. Porque en efecto, los 3 gruesos tomos de dicha biblioteca, publicados hasta el día, y no poca parte también de los volúmenes a que estos deberán seguir, no son, dicho sea en honor de la verdad histórica, sino glosas, ampliaciones, comentarios más o menos acertados y felices, tanto de dicha historia auténtica del Olcott como por las grutas y selvas del Indostán de HPV,
que en este infolio presentamos, pero glosas, ampliaciones y comentarios hechos, por un lado, desde el campo occidental o científico, hasta donde la tarea es hoy factible. Y por otro, desde el punto lado, por la otra mano, y por otro, desde el punto de vista de nuestra raza hispanoamericana, porque a bien decir, la península ibérica, Portugal, España, según más de una vez insinuó la maestra, es un colosal centro de ocultismo bueno y malo. Central. Así lo insinuó Elena, que eso era, aunque se quedó en la Edad Media, Hispanoamérica, España, Portugal y todos los países católicos están en el oscurantismo esta vez. El tiempo se detuvo, se quedaron atrasados, no ven el futuro como avanzaron Alemania, Holanda, Rotterdam, Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, etc. Se quedaron dormidos en la noche oscura con sus católicos pederastas. Así insinuó la maestra, que era un colosal centro de ocultismo Hispanoamérica, tanto bueno como malo, más malo que bueno. Desde los tiempos más remotos, ya que por su suelo actualmente ario, noble, si se nos permite la palabra, antes fue parte de la Atlántida, el continente que se hundió, y antes también aún parte de la Lemuria, Mu, que es la razón oculta de su actual emplazamiento a modo de nexo conector de tres mundos, el europeo, el africano y el americano. Lo que dice Rosso de Luna acerca la tierra hispanoamérica, que era una antigua, ya que su suelo actualmente es ario, la quinta raza, si se nos permite la palabra, antes fue parte de la Atlántida, la cuarta raza, la raza roja, y antes también fue parte de la Lemuria, ya por Australia, que es la razón oculta de su actual emplazamiento a modo de nexo conector entre tres mundos, entre tres razas, la quinta, la cuarta y la tercera. El europeo, la quinta, el africano, la tercera, y el americano, la cuarta. Y la clave indispensable para bien explicarnos toda su actuación histórica que karma en estos lugares, todo su carácter de verdadera encrucijada donde han chocado y se han cruzado y confundido cuantas razas nórdicas han bajado hacia el sur. Ese es el carácter, la verdadera encrucijada, donde han chocado y se han cruzado, confundido cuantas razas nórdicas que han bajado hacia el sur. ¿Cuántos pueblos meridionales han tratado de caminar hacia el norte? ¿Cuántos pueblos prehistóricos, los ainos, los brahmánicos, los parsis, egipcios, budistas, han venido de oriente a estos lugares? ¿Y cuántos, en fin, pasan de tiempo de Colón acá, camino de ese occidente transatlántico, América, hacia el que tan ostensiblemente se va trasladando la capitalidad del mundo, a Nueva York, Washington, etc.? Esta es la tierra mágica. ¿Cuántos pueblos meridionales han tratado de caminar hacia el norte? ¿Cuántos pueblos prehistóricos, los jainos, los brahmánicos, los parsis, los caldeos, egipcios y budistas han venido acá como misioneros a predicar la buena nueva del Buda? Han venido de Oriente. ¿Y cuántos, en fin, pasan de tiempos de Colón acá, camino de este occidente transatlántico, más allá de la Atlántida, esta América, hacia el que tan ostensiblemente se va trasladando la capitalidad del mundo, a Nueva York, por ejemplo? Así, como vamos diciendo, en el delicioso marco del paraíso Astur, al calor de sus tradiciones santas, hoy más que nunca en riesgo de perderse, y cogidos de la mano con su prehistoria y con su historia que es tan oriental y tan vaqueira, aunque no se crea, hemos soñado escenas fantásticas con núcleos siempre de hechos reales y efectivos, hora de nuestra propia experiencia personal, hora de las experiencias acaecidas a los dos fundadores de la Sociedad Teosófica y consignadas, según arriba se indica, en sus respectivos libros, formando con ellos nuestra narración ocultista titulada por las Asturias Tenebrosas, el tesoro de los lagos del Somiedo, el tesoro de esos lagos, la Asturia Tenebrosa. Así también, intrigadísimos con las posibles realidades de aquellos estupendos fenómenos, narrados como novela por H.P.B. y como historia también por el coronel Olcott, no quisimos dar
pasa la mano hasta profundizar histórica y bibliográficamente en algunos de sus temas, tales como el de la vaca de las 5 patas pentapoda o el de los ginas pseudohumanos, los ginas, el de sus encantos y tesoros ya diseñados antes en nuestro tesoro. La leyenda universal de pueblos y religiones se nos vino encima con todo su peso demostrativo, llenando por completo los nada estrechos moldes del segundo tomo de dicha biblioteca de las maravillas, y dando su formato para todavía contribuir a llenar en gran parte los moldes de otros volúmenes correlativos que el de la Atlántida. Sus problemas habrán de hacer particular mención la Atlántida. De este modo nació, gracias a Olcott y a HPV, nuestro libro de Gentes de Otro Mundo. Pero faltaba algo todavía, y era el hacer un ensayo que aproximase no ya la fenomenología dicha de Blavatsky, los fenómenos, y de Olcott, la tradición histórica, y a la ciencia de Occidente, sino las doctrinas fundamentales mismas de sus obras. Las doctrinas fundamentalmente mismas de sus obras respectivas, como reflejo fiel que son ellas de las antiguas enseñanzas de los misterios iniciáticos, o un eco fiel de esos misterios. Algunas de las más palpitantes y supremas realidades de nuestra ciencia y nuestro arte de Occidente. Buscando, pues, estas realidades, estas síntesis, creíamos encontrarlas al fin en ese pináculo insuperable de las obras dramático-musicales del Coloso de Bayreuth, Richard Wagner. El pináculo insuperable, la tetralogía, el anillo de los nivelungos, el ocaso de los dioses. Obras serán que se muestran en efecto integradas las bellas artes más diversas, con la tradición, la pasión y los anhelos todos de nuestra época. Nació de este modo el tomo tercero de la Biblioteca de las Maravillas, consagrado con perfecta lógica a Wagner como mitólogo y ocultista, la obra del Wagner mitólogo. Y el paralelo que las enseñanzas de las obras de este maestro nos mostraban como lo poco que sabemos acerca de los misterios iniciáticos antiguos. Nos dio el subtítulo para dicho libro y el motivo ocasional para seguir hablando de HPV y de sus doctrinas, que como precedentes de la primitiva religión sabiduría, era una precedente de esa religión universal, hoy perdida. Son las mismas doctrinas de las Edas de Escandinavia que Wagner, nuevo caballero andante de la edad moderna, intuitivo y profético, nos glosó. Qué bella expresión esa última. Que como precedente de esta primitiva religión de la sabiduría, hoy está perdida. Son las mismas doctrinas que se enseñaban en los Edas escandinavas que Wagner, nuevo caballero andante, no como el Quijote de la edad moderna, intuitivo y profético, nos glosó Wagner, mitólogo y ocultista. Para coronar nuestra bien intencionada tarea, precisábamos dar un paso más, y era el de depositar el ramillete de aquellos 3 libros, nuestro ramillete en el que casi todas las flores son ajenas, y nuestro solo la pobre cinta que las une. Así decía Elena en la doctrina secreta. Qué bella expresión esa. Solo el ramillete es mío, todas las demás flores son ajenas. A los pies del maestro, este de Krishnamurti, HPV y Henry Steele Olcott, para no incurrir en el crimen simoniaco de tantos sacerdotes de las religiones que cobraban dinero, las artes y las ciencias, crimen que consiste en mostrar las enseñanzas como si fueran propias de ellos, sin indicar la fuente de donde las han tomado. Así, al menos lo han hecho siempre profetas y maestros. Así lo hizo San Juan en su Evangelio con aquella frase ciega: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 16. Así lo hizo también la doctrina secreta de HPV, con el ramillete, la frase de Montaigne: ninguna flor es mía, solo el ramillete que las une. La publicación comentada de la preciosa novelita por las grutas y selvas del Indostán se imponía, pues como se imponía también otro tanto respecto a aquel libro
o aquel otro libro de Olcott, un amigo nuestro queridísimo de Antonio López y López, o sea, don Antonín de Miranda, protagonista del Tesoro de los Lagos de Somiedo, ya había comenzado a realizar por su cuenta esto mismo, traduciendo la serie primera de la historia auténtica de la Sociedad Teosófica, que hay una llamada, bueno, no aparece, la historia auténtica de la Sociedad Teosófica, y nosotros, por consecuencia, estábamos moralmente obligados para con la maestra HPB a hacer otro tanto con From the Caves and Jungles del Indostán, por las cuevas y junglas del Indostán. Hicimos así al fin el resultado de nuestra bien intencionada labor a la vista, esta de nuestros bondadosos lectores. Hemos seguido párrafo tras párrafo la linda novelita y lo primero que ha saltado a nuestra vista es que no se trata de una novela efectiva y genuina, como se dice que la propia autora dijo, y como se ha consignado siempre por el coronel Olcott en su historia repetida, sino de algo más que una novela. No obstante, la ficción novelesca que en la entretenida trama de From the Caves es notoria sin disputa, sino esa ficción novelesca, dice, es notoria sin disputa. Si estamos bien seguros de que tras el aparato novelesco, al modo como más en pequeño nos ha ocurrido a nosotros con nuestro tesoro, hay en las grutas y selvas del Indostán una decidida intención ocultista, acaso inadvertida hasta el día y sobre la que conviene investigar. Tiene velos. Ver si no los precedentes y el esquema de la obra. En 1873, HPB, cuando ella misma estaba bien ajena de esperarlo, recibe órdenes terminantes de su maestro de trasladarse al punto de Nueva York. El maestro M le dijo eso después que se conocieron en el festival que había en Londres, de la inauguración del Crystal Palace, de todas las maravillas modernas. Invitó a la reina de Inglaterra. Y ahí vino su maestro por primera vez. Se le quiso abalanzar, pero dijo que esperara. Y al día siguiente se le apareció en un parque. El maestro le dijo que se fuera a Nueva York, donde debía encontrar al colaborador destinado para fundar con ella la futura Sociedad Teosófica. Al colaborador que está destinado, que era Olcott, por los lazos kármicos que tenía con ella y con el maestro. Se dice que en Atlántida ellos formaban parte de la realeza, un imperio, el maestro y Helena, y Olcott era un soldado que se sacrificó por protegerla a ella, y como vínculo le dijeron que iban a estar juntos en las próximas encarnaciones. Este colaborador no era otro sino el coronel Olcott, según él nos va narrando en su historia auténtica. Entrambos, espiritualistas o espiritistas, más bien a juzgar solo por sus primeros actos públicos, se encuentran inopinadamente en la famosa granja de los Eddy en Chittenden, a muchos cientos de kilómetros de Nueva York, o sea, en el lejano oeste. Juntos presencian los más estupendos fenómenos que darse pueden en el espiritismo, fantasmas, apariciones. Indios, mongoles, les aparecían tangibles, tales como levantamientos en el aire de los objetos más pesados. Las mesas volaban, levitaban, sin causa física ostensible. La proyección del doble astral del medium, que Helena no hacía voluntad, proyectaba su doble astral y así levantaba las cosas con las manos astrales. Y la formación con él de toda clase de fantasmas se formaban, de pieles rojas, musulmanes, rusos, egipcios y otros mil de diferentes rincones del mundo, que como después supo Olcott, no eran sino sombras y cascarones evocados del Kamaloka por el irresistible poder mágico de HPB. Con ello comienza la iniciación en el ocultismo. Esta es la explicación que nos está dando acerca de esto. La formación de toda clase de fantasmas, de pieles rojas, musulmanes, rusos, egipcios, eslavos y otros mil de diferentes rincones del mundo, que como después se enteró Olcott, no eran sino sombras y cascarones evocados del Kamaluka por el irresistible poder mágico que tenía HPB. Olcott con ello comienza su iniciación en el ocultismo, primero recibiendo mensajes espiritistas del espíritu de John King, hermano probablemente piadosamente pensado de aquella Catalina King que atacaba a William Crookes, John King,
obsesora de la joven Min Florencia Cook, la obsesora, tan a maravilla observada por el sabio William Crookes, el físico químico que inventó el tubo de rayos catódicos, que después se creó el televisor gracias a William Crookes, que fue uno de los más destacados científicos en la física y en la química del siglo XIX, William Crookes, que se hizo espiritista como Wallace y por eso recibió mucho ostracismo. El sabio William Crookes, y después oyendo decir a este espíritu que él no es sino el alma del viejo lobo de mar o corsario, que en vida se llamó Henry Morgan. Aquí viene, es Morgan que te está obsesionando, Henry Morgan. Era el espíritu que él sino el alma del viejo lobo de mar o corsario, que en vida se llamó Henry Morgan. Cuando venga Morgan de pago, dicen por acá. Y acabando por confesar que no era él, sino un elemental enredador y mísero a las órdenes de Madame Blavatsky. Es lo que era él, era un elemental merodeador, enredador y mísero. Estaba bajo las órdenes de Elena Petrovna. Los fenómenos de la granja de Eddie como antes. Los célebres de Rochester, que son los golpes que dieron origen al espiritismo moderno, conmovieron a la opinión de un modo tremebundo, tremendamente. Por las columnas de la prensa pasó un soplo como de frenesí y de ansia fenoménica de ponerse al punto en habla directa con los seres del otro mundo, del más allá. Comenzó esa gran calentura, ese gran fervor que había por los círculos espiritistas para entrar en contacto con el mundo del otro mundo, del más allá, con los seres, en especial con nuestros queridos parientes, nuestros muertos. La humanidad parecía asistir a un despertar sin precedentes a lo largo de la historia. La marea psíquica había aumentado la ola y empezaba a considerarse ya vencedora, por decirlo así, de la muerte misma, vencedora de la muerte misma. Y hacer verdad aquella frase de San Pablo en los Corintios, que está en la epístola segunda, capítulo 3, en que aludiendo al velo de Isis, al velo de la gran diosa Isis, soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo, decía en el templo de la Isis saítica, que son los registros acásicos. Está apuntado todo lo que fue, es y será. Como decía en la epístola de Corintios Pablo, que aludiendo al velo de Isis, que de tal modo parecía comenzarse a alzar, a levantar la punta, dice, cuando los pecadores se convierten al Señor, será quitado el velo que cubre sus ojos, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí es donde se halla la verdadera libertad. Una expresión bastante verdadera. Cuando los pecadores se conviertan al Señor y se vuelven virtuosos, será quitado el velo que cubre sus ojos, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí es donde se halla la verdadera libertad, la verdadera felicidad. Porque añade en otro lugar, en la 1 Corintios 14, 54, cuando el mortal sea revestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra. Cuando el mortal sea revestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, tragada ha sido la muerte en la lucha. ¿Dónde está, pues, oh muerte, tu victoria, que ha sido, oh intrusa de tu guadaña aterradora? Qué bella expresión tiene este versículo. Cuando lo mortal se reviste de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. Tragada ha sido la muerte en la lucha. ¿Dónde está, pues, oh muerte, tu victoria, que ha sido, oh intrusa de tu guadaña aterradora? Ya no funciona. Perdió el poder. Con tales precedentes, un grupo heteróclito de buscadores de la verdad, de los no sabidos, constituye en Nueva York el 17 de noviembre de 1875, constituyen la Sociedad Teosófica. ¿Qué tan colosal desarrollo habría de alcanzar pronto en las 5 partes del mundo? Esto hasta que llegó la bestia de Timboy ahí, esa alimaña que está usurpando el poder contra esa bestia de Borjategui, que están por acá un chileno ahí, Francisco, otro alimañas. Con tales precedentes hubo un heteróclito de buscadores de lo no sabido, buscadores de la verdad. Constituye en Nueva York el 17 de noviembre la Sociedad Teosófica. ¿Qué tan colosal desarrollo habría de alcanzar pronto en las 5 partes del mundo? Dicho sea en honor de la verdad, sin embargo,
todo el personal aquel de investigadores se fue poco a poco descorazonando, porque acaso buscaban no el fenómeno maravilloso en sí, sino más bien la efectiva maravilla mágica que tras el fenómeno mismo se oculta. Solo quedaron de los fundadores originales Olcott, Elena y George. William George. Dicho sea en honor de la verdad, sin embargo, todo el personal que fundó la sociedad, aquel de investigadores, se fue poco a poco descorazonando, porque acaso buscaban no el fenómeno maravilloso en sí, sino más bien la efectiva maravilla, la causa maravillosa mágica que tras el fenómeno mismo se oculta. Eso es estar y más allá. Los dos campeones del movimiento teosófico inicial permanecieron, no obstante, en su puesto de peligro. Y el resultado más portentoso, si cabe, fue la redacción y publicación de Isis sin velo. Qué obra tan maravillosa que nos hizo Elena. Fue el resultado de estos dos campeones, dice, del movimiento teosófico inicial, permanecieron, no obstante, en su puesto de peligro. Y el resultado más portentoso, poderoso, si cabe, fue la redacción y publicación de Isis sin velo, el libro que mata la ignorancia. Y la terminante orden recibida de los maestros directores